Para resolver un reticulado plano por el método de la recta auxiliar de Kuhlmann, debemos tener el reticulado en equilibrio. Aquí hay dos cargas externas y estas que están en color azul son las reacciones de vínculo que yo ya las he calculado cuando desarrollamos este mismo reticulado con el método de los nudos. Con lo cual, para las reacciones lo que se necesitaba era plantear las tres ecuaciones fundamentales de la estática en el sistema plano, es decir, sumatoria de fuerzas horizontales iguales a cero, sumatoria de fuerzas verticales iguales a cero y sumatoria de momentos respecto a algún punto del plano iguales a cero. Con esas tres ecuaciones se podían hallar estas tres reacciones que equilibraban externamente a este sistema de fuerzas que eran las acciones que actuaban directamente sobre el reticulado. Una vez que se tienen las fuerzas exteriores, tanto activas como reactivas, a partir de allí se podrá aplicar el método gráfico de la recta auxiliar de Kuhlmann para hallar las fuerzas que corren a lo largo de cada una de las barras internas del reticulado. Es importante señalar que el método gráfico de la recta auxiliar de Kuhlmann trabaja de manera similar al método analítico de Ritter. Es decir, que tenemos que considerar tres barras que no sean concurrentes al mismo punto en el plano. En este caso he seleccionado este corte que se ve aquí, en color verde, y de ahí la mitad superior de la estructura que deberemos equilibrar, porque si toda la estructura está en equilibrio, cada una de las partes también debe estarlo. Analizando el estado de carga que está en la parte superior, tenemos esta fuerza de 2 y esta de 1, que son las dos fuerzas exteriores. Y ambas generan esta resultante R que se ve en color rojo. El siguiente paso va a ser conformar nuestros rayos a partir de un polo cualquiera, es decir, un punto cualquiera en el plano, y así la fuerza de 2 toneladas estará entre el rayo 1 y el rayo 2, y la fuerza de 1 tonelada entre el rayo 2 y el rayo 3. Eso nos servirá para poder ubicar a la resultante en algún punto de este plano de trabajo donde está dibujado nuestro retículo. Por lo tanto, en esta primera parte lo que vamos a hallar es la resultante de, en este caso, la mitad superior, podría haber sido de la mitad inferior, y luego la ubicación de esa resultante en el plano de trabajo. Para eso habíamos planteado, como dije, un punto cualquiera del plano, trazamos una serie de rayos o líneas auxiliares y con esos rayos veremos cómo ubicamos a esta R en este plano de trabajo. Para ubicar esta resultante roja en el plano donde está ubicado el reticulado en su posición exacta, lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos un punto cualquiera de la recta de acción de la fuerza de 2 toneladas. Por ejemplo, este punto cualquiera que yo he elegido sobre la barra D. Y ahí pasamos dos direcciones, una paralela a la dirección 1 y otra paralela a la dirección 2. Como se ve aquí, una dirección paralela a la dirección 1 y una dirección paralela a la dirección 2. Ambas concurrentes sobre la recta de acción de la fuerza de 2, como es correcto. Con esas dos direcciones trazadas, buscamos dónde el rayo número 2, que está aquí, corta a la recta de acción de la fuerza de 1 tonelada. Como la recta de acción de 1 tonelada estaría aquí en forma vertical y la fuerza de 1 tonelada era más cortita, la prolongué en forma punteada hacia arriba. Y ahí es donde se intersectarían la recta de acción de la fuerza de 1 tonelada con el rayo número 2. Como la fuerza de 1 tonelada está entre los rayos 2 y 3, por este punto, donde ya sé que pasa la fuerza de 1 tonelada y el rayo número 2, debe pasar el rayo número 3. Una vez ubicados los rayos correctamente sobre nuestro reticulado, es decir, el rayo número 1 y el rayo número 2, que se cortan sobre la recta de acción de la fuerza de 2 toneladas, ya que la fuerza de 2 toneladas estaba entre ambos rayos, 1 y 2. Y finalmente,
con ayuda del rayo número 2 y la dirección de la fuerza vertical de 1 tonelada, por allí pasar una paralela al rayo 3. Si observo aquí debajo, el rayo número 1 y el rayo número 3 definen a la resultante R. Por lo tanto, aquí arriba, entre el rayo número 3 y el rayo número 1, tendré un punto de intersección. Por ese punto tiene que pasar la recta de acción de la resultante R. Yo en este caso la he dibujado aquí arriba. Una particularidad de este ejemplo es que la recta de acción de la resultante pasa justo por este vértice, por ese nudo de la estructura, que no necesariamente es así en otros reticulados, pero en este en particular pasa exactamente por ese lugar, cuando uno dibuja todo este esquema a escala, ya que fue hecho en el programa AutoCAD. En breve veremos qué significa que la recta de acción de esa resultante R pase justo por ese nudo. En este esquema de la izquierda he dibujado las 3 barras que yo había atravesado con mi corte en color verde, es decir, la barra A, la barra C y la barra E. También he dibujado en la posición correcta a la resultante R de las fuerzas que actuaban aquí y aquí, es decir, la fuerza de 1 tonelada y la fuerza de 2 toneladas, por lo tanto R las reemplaza perfectamente. Y obviamente dibujé la recta de acción que se prolongaba y que pasaba justamente por este vértice. Con esa información vamos a conformar y trazar la recta auxiliar de Kuhlmann. Este método gráfico consiste en lo siguiente: en tratar de descomponer a esta fuerza en estas 3 direcciones no concurrentes en el plano. Para ello tengo que elegir 2 direcciones cualesquiera de estas 3 y buscar la intersección entre ambas. Por ejemplo, puedo elegir este punto, que es donde se intersectan C y E. Podría elegir este punto, donde se intersectan A y C, o podría elegir el impropio, porque A y E son paralelas y se cortarían en el infinito. Por supuesto que no voy a elegir ese caso. Ya que la recta de acción de esta resultante pasaba por este punto, he elegido este, que era el punto B, donde estaba uno de los apoyos, como el lugar donde concurren 2 de las direcciones incógnitas. La tercera dirección será la dirección A. Una vez que yo he hallado ese punto, lo que hago es trazar la recta auxiliar de Kuhlmann. La recta auxiliar de Kuhlmann va a tener que pasar por este punto, intersección de estas 2 direcciones elegidas, y el punto donde la tercera dirección corta a la recta de acción de la fuerza. La recta de acción de la fuerza, R, y la barra desconocida se cortan en este punto. Y uniendo este con este tengo la recta auxiliar de Kuhlmann, que casualmente, en este caso en particular, coincide con la dirección de C. Una vez que tengo la recta auxiliar de Kuhlmann, pasamos a este polígono de fuerzas. Allí tenemos la dirección, el sentido y el módulo de la resultante R, y por uno de los extremos de la misma pasamos una dirección paralela a la dirección de la barra A. Por el segundo de los extremos pasamos una paralela a la recta auxiliar de Kuhlmann, que estaría reemplazando a las barras C y E. Con ello, realizo este polígono de fuerzas que esté en equilibrio, es decir, que me dé un polígono cerrado. Y midiendo este segmento tendría la magnitud de la fuerza que corre a lo largo de la barra A. Y este segmento, que es la fuerza que corre a lo largo de la recta auxiliar de Kuhlmann, en una segunda instancia, que es esta, la trataré de descomponer en estas 2 direcciones. Como se puede apreciar, la fuerza que pasa por la recta auxiliar de Kuhlmann justamente es colineal con la barra C. Por lo tanto, tiene que ser idéntica en valor
a la fuerza que va por la barra C. Como esta fuerza no se puede descomponer en una dirección que sea coincidente consigo misma y otra dirección cualesquiera, en esa dirección cualesquiera tiene que haber una fuerza nula, porque toda esta fuerza que pasa por la recta auxiliar de Kuhlmann necesariamente pasa completa por la barra C y no hay ninguna componente que pueda pasar por la barra E, la cual no está soportando en un estado ideal ningún tipo de esfuerzo. De esta manera ya conoceríamos los valores numéricos de la fuerza que hay en la barra A y en la barra C. Y por supuesto los sentidos. Como se puede ver, aquí para que esto esté en equilibrio tendría que estar la barra A comprimida y la barra C traccionada. En este dibujo de la mitad superior del reticulado tenemos esta semiestructura en equilibrio. Estas dos fuerzas exteriores son equilibradas cuando realizo este corte en verde por estas dos fuerzas, cuyos valores numéricos serían aproximadamente 2,4 toneladas y 1,2 toneladas. La barra A estaría comprimida, la barra C traccionada y en la barra E no habría esfuerzo. Una vez que hemos conocido estas tres barras, me quedaría conocer la barra B. Para ello podré realizar un corte en forma diagonal de esta manera, como se verá a continuación. Aquí volvemos a tener el reticulado con su estado de cargas exterior, sus reacciones de vínculo, y esta vez seleccionamos este corte donde hay tres barras que no son concurrentes a un mismo punto. C y D concurren aquí, B y C concurren aquí, y B y D son paralelas y serían concurrentes en el impropio. Por lo tanto, realizando este corte, puedo nuevamente aplicar el método de la recta auxiliar de Kuhlmann para determinar los valores de las fuerzas que corren a lo largo de las tres barras. Ya tenemos los valores de las fuerzas en C y en D. Nuevamente los volveremos a obtener y sacaremos como complemento el valor de la fuerza que corre a lo largo de la barra B, que era el que nos faltaba. Para ello, de esta estructura, una vez seccionada a través de ese corte en color verde, he elegido la mitad de la derecha y trazado las dos fuerzas que ahí están actuando. Luego, un punto P cualquiera en el plano, y a partir de ese punto, los tres rayos, el rayo 1 y el rayo 2 me permitirán definir los extremos de la fuerza de 2 toneladas y el rayo 2 y el rayo 3 los extremos de la fuerza de 1 tonelada. Esta resultante es la fuerza equivalente a la acción de estas dos que están aquí. Y tendremos que ubicarla en el plano de trabajo sobre nuestro reticulado, con ayuda de estos tres rayos, tal cual como se vio anteriormente. En este esquema vamos a ubicar a esta resultante de las fuerzas de 2 toneladas y la reacción de 1 tonelada en el lugar correcto de este reticulado. Para ello, nuevamente, elegimos un punto cualquiera de la recta de acción de esta fuerza de 2 y por ese punto cualquiera, en este caso este extremo de la misma, pase un rayo paralelo al 1, aquí está, y otro rayo paralelo al 2, que sería este. Luego tengo que buscar la recta de acción de la fuerza de 1 tonelada que representaba la reacción de vínculo. Esa recta de acción es vertical. Donde esa recta corta a este rayo número 2, tengo este punto. Y a partir de ese punto dibujo el rayo número 3 en forma paralela al que está en este polígono de fuerzas. En la intersección de los rayos 3 y 1 tendré un punto por donde seguro pasa esta resultante R en color rojo. Con esa resultante y estas tres direcciones podré luego aplicar el método de la recta auxiliar de Kuhlmann y, sabiendo que esta resultante en el plano en relación a estas tres direcciones está ubicada
exactamente en ese lugar, obtendré los valores correctos a escala de las fuerzas que recorren cada una de las tres barras. Aquí a la izquierda he dibujado las tres direcciones de las tres barras que eran cortadas por ese corte en color verde y la resultante R de las fuerzas de 2 toneladas horizontal y de 1 tonelada vertical, que era la reacción de vínculo. Obviamente que la ubicación de esta R con relación a estas tres direcciones es la que corresponde al diagrama que habíamos visto en la pantalla anterior. Ahora lo que debemos hacer es aplicar el método de la recta auxiliar de Kuhlmann. Para ello hay que elegir dos de estas direcciones y encontrar el punto donde se cortan. B y D se cortan en el impropio, por lo tanto es menos conveniente trabajar con ese punto. B y C se cortan en este punto, que era el apoyo B de nuestro reticulado, mientras que C y D se cortan en ese punto. Yo he elegido la intersección entre B y C. Por lo tanto, la recta auxiliar de Kuhlmann pasará por este punto y reemplazará estas dos direcciones. La tercera de las direcciones es D. Por lo tanto, lo que se hace es, donde la recta de acción de la resultante corta a esa tercera dirección que era la D, tengo un punto. Y entre ese punto y este, que es donde confluyen estas dos direcciones, tengo la recta auxiliar de Kuhlmann. Ahora voy a descomponer a R en dos direcciones, en la dirección D y en la dirección de la recta auxiliar de Kuhlmann, que será la resultante de estas dos barras que están ahí. Aquí tengo dibujada la resultante R y equilibrando el sistema, dos fuerzas, una que corre a lo largo de la barra D y otra que correría a lo largo de la recta auxiliar de Kuhlmann, que son las que se ven aquí. Obviamente este polígono tiene que estar cerrado. Una vez obtenido el valor de la fuerza que corre a lo largo de la recta auxiliar de Kuhlmann, la tengo que descomponer en estas dos direcciones. Y cuidado aquí, que no tengo que equilibrar este sistema, sino que tengo que descomponer a la fuerza que va por la recta auxiliar de Kuhlmann en sus dos componentes, que serían la componente FB y la componente FC. Para ello, lo que hago es, una vez dibujada la fuerza de la recta auxiliar de Kuhlmann, con su dirección, con su sentido y con su módulo, por cada uno de los dos extremos paso una paralela a la barra B y una paralela a la barra C. Aquí tenemos la paralela a la barra C, la paralela a la barra B, y obviamente a esta fuerza la descompongo en estas dos fuerzas. Vuelvo a reiterar, aquí no es un equilibrio de fuerzas como era aquí. Aquí es una descomposición de esta fuerza. ¿Por qué? Porque aquí sí quería tener equilibrada a esta resultante para que todo mi sistema esté en equilibrio. Pero en realidad esta fuerza que está aplicada en este nudo tiene que descomponerse en dos direcciones para saber cómo están actuando cada una de las dos barras. No es que tengo que equilibrar a esas dos barras con la fuerza que corre a lo largo de la recta auxiliar de Kuhlmann, sino que tengo que ver cómo esa fuerza que aquí estaba en forma vertical actuando está transmitiéndose a estas dos barras para que de esa manera sí equilibren el sistema en general. Una vez que habíamos obtenido la fuerza FD y gracias a la descomposición de la fuerza que corría a lo largo de la recta auxiliar de Kuhlmann, la FC y la FB, podemos ver cómo todo este sector de la estructura está en equilibrio estático. Y con los sentidos de cada una de las fuerzas que corren por el interior de las barras para equilibrar esta semiestructura, tenemos que FD actúa comprimiendo a la barra D, FC traccionando a la barra C y finalmente FB comprimiendo a la barra B. Los valores numéricos de las fuerzas que vemos aquí
son aproximadamente los reales, pero si se trabaja con el AutoCAD, como ha sido el caso para este ejemplo, si se acotan los segmentos que hemos visto en la pantalla anterior referidos a las fuerzas FD, FC y FB, se tendrán los valores numéricos reales e idénticos a aquellos que se obtendrían por algún método analítico. De esta manera ya tenemos completamente resuelto el reticulado a través del método de la recta auxiliar de Kullmann, que como mencionamos es un método gráfico y es otra alternativa más para la resolución de este tipo de estructuras planas.